Jesús revelado, 5 palabras que los arcontes usan para controlar tu vida, córtalas ahora. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué algunas cosas en la vida siempre parecen salir mal? ¿Por qué, incluso cuando quieres cambiar, algo dentro o fuera de ti parece hacerte retroceder? Según antiguas enseñanzas espirituales, existen fuerzas invisibles que intentan controlar nuestra mente y nuestra realidad. Estas fuerzas se denominan arcontes en algunas tradiciones. No son monstruos aterradores, sino energías o patrones mentales que nos atrapan en ciclos negativos. Jesús, en sus enseñanzas, habría revelado que estas fuerzas utilizan 5 palabras clave para mantenernos atrapados. Son palabras que, cuando las aceptamos sin cuestionarlas, nos dejan débiles, confundidos e impotentes. La buena noticia es que una vez que reconocemos estas palabras, podemos eliminarlas de nuestras vidas y recuperar el control. Entendamos cada uno de ellos con ejemplos sencillos y cotidianos. 1. Imposible. La palabra que mata los sueños antes de que comiencen. La primera palabra es imposible. Aparece cuando alguien dice, esto nunca funcionará, no puedo hacerlo, es demasiado difícil para mí. Es como si una voz dentro de tu cabeza o alguien a tu alrededor susurrara, ríndete, no vale la pena intentarlo. Ejemplo práctico, imagina que siempre quisiste aprender a tocar la guitarra, pero cuando coges el instrumento por primera vez te duelen los dedos y las notas salen mal. Entonces piensas, nunca lo lograré, es imposible. Esa palabra te hace dejar tu guitarra en un rincón y no volver a intentarlo nunca más. Pero, ¿qué pasaría si, en cambio, dijeras, voy a practicar un poco todos los días hasta mejorar? La diferencia es enorme. A los arcontes les encanta esta palabra porque nos hace rendirnos incluso antes de empezar. No quieren que creas en tu potencial, porque una persona que cree en sí misma es peligrosa para el sistema de control. Como cortar, cada vez que escuches o pienses, imposible, cámbialo por lo intentaré de otra manera. Aunque sea difícil, el simple hecho de no rendirse ya debilita esta fuerza. 2. Siempre, la trampa de nunca cambia. La segunda palabra es siempre. Aparece en frases como, siempre me equivoco, esto siempre me pasa a mí, las cosas nunca cambian. Es una palabra que crea una prisión mental, como si tu vida fuera una película repetida, siempre con el mismo mal final. Ejemplo práctico, intentas perder peso, pero al cabo de unas semanas vuelves a comer comida chatarra. Entonces piensas, siempre hago esto, nunca podré seguir así. Esta palabra te hace creer que eres una persona débil, que no tienes fuerza de voluntad. Pero es verdad. O simplemente no has encontrado el camino correcto para ti. Los arcontes utilizan el siempre para hacerte creer que tu vida es un destino cerrado, sin salida. Quieren que te sientas atrapado en el pasado sin esperanzas de cambio. ¿Cómo cortar? Cuando piense, siempre, pregunte, ¿es eso realmente cierto? ¿Ha habido alguna vez un momento en que las cosas fueron diferentes? Recuerda momentos en los que superaste algo. Esto rompe el poder de la palabra. 3. Debe, la presión que te asfixia. La tercera palabra es, debe. Aparece en frases como, debo ser perfecto, debo agradar a todos, debo tener éxito. Es una palabra que pone peso sobre tus hombros, como si tuvieras que cargar con el mundo entero. Ejemplo práctico, trabajas en un empleo que no te gusta, pero te quedas porque piensas, debo mantener a mi familia, debo tener un salario alto, debo ser un ejemplo. Esta palabra te hace ignorar tus propios deseos y vivir según lo que los demás esperan. Los arcontes aman el debería porque les quita la libertad. Quieren que vivas según reglas externas, no según tu corazón. Cuando sigues lo que debes hacer, pierdes conexión con lo que realmente quieres. Como cortar, reemplace debe por querer o elegir. Por ejemplo, elijo cuidar de mi familia, pero también elijo dedicarme a un trabajo que me haga feliz. Esto te devuelve el poder. 4. Me lo merezco, la excusa que te mantiene en el sofá. La cuarta palabra es, merecer. Aparece en frases como, merezco descansar, merezco un premio, merezco comer esto. A primera vista parece inofensivo, incluso positivo. Pero cuando se utiliza como excusa para no actuar, se convierte en una trampa. Ejemplo práctico, quieres empezar a hacer ejercicio, pero después de un día agotador piensas, hoy merezco quedarme en el sofá. O quieres ahorrar dinero, pero ves un zapato bonito y dices, merezco comprarlo, trabajé muy duro. El problema no es descansar ni darse regalos,
sino utilizar el merecer para justificar la pereza o el exceso. Los arcontes usan esta palabra para mantenerte en tu zona de confort. Saben que si crees que mereces todo sin esfuerzo, nunca alcanzarás nada mayor. La vida no funciona así. Las cosas buenas requieren acción. Como cortar, cambie merezco por lo lograré. En lugar de merezco un cuerpo sano, diga me esforzaré por tener un cuerpo sano. Esto te da control, no pasividad. 5. Pero, la palabra que cancela todo lo bueno. La quinta palabra es, pero. Aparece en frases como, quiero cambiar, pero es difícil, me gusta, pero no me valora, lo intenté, pero no funcionó. Es una palabra que corta cualquier posibilidad de progreso, como una tijera que destruye tus esperanzas. Ejemplo práctico, decides levantarte temprano para leer la Biblia, pero al día siguiente piensas, quería leerla, pero tenía sueño. O decides perdonar a alguien, pero dices, perdono, pero no olvidaré. El, pero, anula todo lo anterior. A los arcontes les encanta esta palabra porque es la salida más fácil. Te permite tener la ilusión de que lo intentaste, cuando en realidad te rendiste ante el primer obstáculo. Como cortar, reemplace, pero, por y. Por ejemplo, quiero cambiar y voy a empezar poco a poco, me gusta, y voy a hablar de lo que me duele, lo intenté, y lo voy a intentar de nuevo. La abre puertas, el pero los cierra. Resumen final, cómo recuperar su poder. Estas 5 palabras, imposible, siempre, debo, merecer y pero, son herramientas que las fuerzas negativas utilizan para mantenerte atrapado en malos patrones. No son solo palabras, sino programas mentales que te impiden vivir plenamente. Jesús enseñó que, para ser libres, debemos vigilar nuestros pensamientos y palabras. Cuando eliminamos estas 5 palabras de nuestra mente, recuperamos el control de nuestras vidas. No es magia, es conciencia. Cada vez que reconoces a uno de ellos y lo reemplazas con una actitud positiva, debilitas el poder de los arcontes sobre ti. Consejos prácticos para empezar hoy. 1. Cuida tus palabras, presta atención a lo que te dices a ti mismo y a los demás. Escribe cuántas veces usas estas 5 palabras. 2. Reemplazar. Cada vez que aparezca uno de ellos, reemplázalo con una frase que te empodere. 3. Actúa. No basta con pensar diferente, es necesario actuar diferente. Si reemplazaste imposible por lo intentaré, inténtalo. 4. Perdónate a ti mismo. Si te das cuenta de que has caído en la trampa, no te culpes. Simplemente empieza de nuevo. Recuerda, no eres víctima de estas palabras. Tienes el poder de elegir lo que piensas y cómo vives. Cuando eliminas esas 5 palabras, dejas espacio para la fe, el coraje y la libertad. Y eso, al fin y al cabo, es lo que Jesús siempre quiso para ti, una vida plena, sin cadenas. Ahora, imagina cómo sería tu día si dejaras de usar esas palabras. Si en lugar de decir no puedo, dijeras ya veré cómo. Si en lugar de tengo que, dijeras yo elijo. Pequeños cambios como este no se tratan solo de palabras, sino de cómo te ves a ti mismo y al mundo que te rodea. Por ejemplo, piensa en alguien que siempre dice, esto es muy difícil. Esta persona empieza derrotada, como si la dificultad fuera un muro infranqueable. Pero si lo cambias a, esto me desafiará, pero aprendo con cada paso, la mente se abre a soluciones. El problema sigue siendo el mismo, pero la forma de afrontarlo cambia por completo. Otro caso común es, necesito. Cuando dices eso, suena como si te estuvieran arrastrando por la vida, como si no tuvieras otra opción. Pero si dices, quiero o yo decidí, recuperas el control. Por ejemplo, necesito trabajar, se convierte en, decido trabajar porque me da seguridad y propósito. ¿Notas la diferencia? Dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en protagonista de tu propia historia. ¿Qué pasa con siempre y nunca? Estas palabras son trampas porque transforman situaciones temporales en verdades absolutas. Alguien que dice, nunca logro nada, está ignorando todas las pequeñas victorias que ha tenido. Pero si esa persona lo cambia a veces no funciona, pero persisto, reconoce que los fracasos son parte del viaje, no el final del mismo. Jesús, en sus enseñanzas, siempre habló de libertad. No la libertad de hacer lo que quieras sin consecuencias, sino la libertad de elegir cómo reaccionar, cómo pensar y cómo vivir. Cuando eliminas estas palabras de tu vocabulario, estás siguiendo el mismo principio. Es decir,
no voy a permitir que palabras vacías definan quién soy o qué puedo hacer. Comience hoy. No tiene por qué ser perfecto. Si te das cuenta de que has usado una de estas palabras, simplemente detente, respira y reemplázala. Con el tiempo, esto se volverá natural. Y lo más increíble es que, cuando cambias tus palabras, también cambias tus acciones, tus emociones y, poco a poco, tu realidad. Recuerda, no estás luchando contra monstruos invisibles. Simplemente estás aprendiendo a hablar de una manera que te empodere, no que te frene. Y este es un acto de amor propio, de la misma manera que Jesús amó y enseñó a las personas a liberarse. La vida plena que te ofreció comienza cuando decides no rendirte ante las palabras que te debilitan. Ahora imagina cómo sería si aplicaras esto a tu vida diaria. Por ejemplo, en lugar de decir, no puedo hacerlo, cuando algo parece difícil, puedes cambiarlo por, no sé cómo hacerlo todavía, pero aprenderé. Este pequeño cambio ya te quita el peso de la imposibilidad y te da el control. Dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en alguien que busca soluciones. Otro ejemplo, en lugar de eso es demasiado complicado, intente, es un desafío interesante. La palabra complicado trae un sentimiento de derrota incluso antes de intentarlo. Reto te invita a pensar estrategias, prepararte y crecer. Es como si te dijeras a ti mismo, quizás no tenga la respuesta ahora, pero encontraré la manera. Y cuando alguien te pregunte, ¿cómo estás?, en lugar de responder automáticamente, está bien, aunque no lo esté, intenta algo como, estoy en el proceso o estoy trabajando en ello. Esto no solo es más honesto, sino que también te recuerda que te estás moviendo, no quieto. La vida no está hecha de estados fijos, sino de momentos que se transforman. Esas palabras que cortas no son solo sonidos que salen de tu boca. Son semillas que plantas en tu propio jardín. Si riegas la duda, el miedo y la limitación, cosecharás frutos amargos. Pero si eliges palabras que te impulsen hacia adelante, que te recuerden tu valor y tus capacidades, cosecharás coraje, claridad y oportunidades. Jesús no enseñó a la gente a adaptarse a lo que la vida les deparaba. Demostró que es posible transformar la realidad con fe, acción y sobre todo, con las palabras adecuadas. Cuando dijo, levántate y camina, no fue solo una orden física, fue una invitación a abandonar las excusas y creer en lo imposible. Y si lo hizo por otras personas, ¿por qué no lo haría también por ti? Comience con una palabra al día. Elige uno de los 5 que más te frena y sustitúyelo por otro que te libere. No tiene por qué ser grandioso. A veces el cambio más poderoso es el más simple. Y cuando te des cuenta, ya no reaccionarás ante la vida, crearás tu propia historia, palabra a palabra. Y aquí está el detalle más importante, estas palabras no son solo sonidos que salen de tu boca. Son semillas. Cuando repites, no puedo hacerlo, es difícil, o nunca funcionará, estás plantando estas ideas en tu jardín mental. Con el tiempo, crecen, se convierten en árboles pesados y bloquean la luz del sol, esa luz que trae nuevas posibilidades, soluciones e incluso milagros en la vida cotidiana. Imagínense una persona que siempre dice, yo soy así, no tiene sentido cambiar. Puede que ella lo crea, pero lo que está haciendo es cerrar la puerta a cualquier transformación. Ahora, piensa en alguien que se despierta y dice, hoy voy a probar un camino diferente. Esta pequeña frase ya abre una ventana a algo nuevo. Podría ser hablando con alguien a quien siempre has evitado, aceptando un desafío en el trabajo o incluso perdonando a alguien que te lastimó. El cambio comienza con el permiso que te das a ti mismo a través de las palabras. Jesús sabía esto. Cuando se encontraba con alguien atrapado en su propia historia, como la mujer que padecía una hemorragia desde hacía 12 años o el paralítico que esperaba un milagro, no empezaba con un sermón largo. Él preguntaba, ¿quieres ser sanado? Esta simple pregunta fue una invitación para que la persona saliera del piloto automático. Porque, muchas veces, nos acostumbramos tanto a nuestro dolor y limitaciones que ni siquiera nos damos cuenta de que los estamos alimentando con nuestras propias palabras. Tomemos el ejemplo de Pedro, uno de los discípulos. Fue impulsivo, tuvo miedo, en un momento de presión, negó a Jesús 3 veces. Pero después, cuando tuvo la oportunidad de empezar de nuevo, no siguió repitiendo, soy un fracaso, no merezco perdón. Eligió diferentes palabras, Señor, sabes que te amo. Y así fue como se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva.
Las palabras que usamos después del error definen si nos vamos a quedar estancados en él o si lo vamos a utilizar como un trampolín. Entonces, ¿cómo hacer esto en la práctica? Primero, presta atención a lo que te dices a ti mismo. Cuando algo sale mal, en lugar de decir, siempre me equivoco, intente, cometí errores, pero aprendí. Si tiene miedo, cambie, esto es demasiado arriesgado, voy a hacerlo paso a paso. Suena tonto, pero es como cambiar un peso de plomo por una pluma. Con el tiempo, notarás que tu mente se vuelve más ligera, tus decisiones se vuelven más claras y las oportunidades comienzan a aparecer, no porque la vida haya cambiado, sino porque cambiaste tu forma de verla. Recuerde, las palabras son herramientas. Puedes usarlos para construir prisiones o para abrir puertas. Jesús no vino a enseñarnos cómo vivir en jaulas, sino a mostrarnos que somos libres y que esta libertad comienza con lo que elegimos decir. Entonces, ¿qué palabra vas a omitir hoy? ¿Y quién ocupará su lugar? La respuesta podría ser el primer paso hacia una realidad que nunca imaginaste posible. Ahora imagina que estas palabras que repites sin pensar son como semillas. Cada vez que dices, no puedo hacerlo, eso es imposible, o siempre ha sido así, estás plantando una semilla de limitación en tu jardín. Con el tiempo, estas semillas se convierten en árboles grandes, llenos de ramas que bloquean la luz del sol. Miras hacia arriba y solo ves sombras, olvidando que, afuera, el cielo todavía está despejado. Pero lo contrario también es cierto. Cuando intercambias, no puedo, lo intentaré de otra manera, estás plantando una semilla de posibilidad. Al principio puede parecer que nada ha cambiado, pero poco a poco esta semilla brota, crece y deja espacio a nuevas ideas, nuevas personas y nuevas oportunidades. Es como si estuvieras podando esos árboles viejos para dejar entrar la luz nuevamente. Jesús sabía esto. No solo habló para llenar el aire con hermosas palabras, utilizó el lenguaje para transformar vidas. Cuando dijo, levántate y camina, no fue solo una orden, fue una invitación para que la persona viera que la sanación ya estaba dentro de ella. Demostró que las palabras tienen poder no solo sobre los demás, sino también sobre nosotros mismos. Si dices, soy débil, tu cuerpo y tu mente lo creen. Si dices, yo puedo hacerlo, ellos también lo creen. Piensa en alguien a quien admiras, alguien que parece tener una vida llena de coraje y logros. Esta persona probablemente no nació así. Ella simplemente eligió palabras diferentes a las tuyas. Mientras usted decía, eso no es para mí, ella decía, ya descubriré cómo hacerlo. Mientras usted se convenció de que nunca lo lograré, ella se preguntó, ¿qué puedo aprender de esto? Las palabras no cambian la realidad de afuera hacia adentro, cambian la realidad de adentro hacia afuera. Y no tiene por qué ser un proceso complicado. Empiece poco a poco. Hoy, cuando surja un pensamiento negativo, detente y pregunta, ¿qué palabra estoy usando para atraparme? Luego, elige una palabra que te empodere. En lugar de, estoy agotado, intente, necesito descansar. En lugar de, eso es un problema, diga, eso es un desafío. Parece sencillo, pero es como cambiar unos cristales empañados por unos limpios. De repente, ves el mundo con más claridad. Jesús no nos enseñó a vivir con miedo o duda. Nos mostró que somos hijos de un Dios que nos dio poder, no cadenas. Y este poder comienza en el lenguaje, en lo que elegimos decir. Así que, la próxima vez que una palabra limitante intente entrar en tu mente, recuerda, no estás obligado a aceptarla. Puedes cortarlo de raíz y plantar algo nuevo en su lugar. Pruébalo durante una semana. Anota las palabras que más utilizas para sabotearte y reemplaza cada una de ellas. No es necesario que sea perfecto, solo que sea consciente. Al final, te darás cuenta de que no son las circunstancias las que han cambiado, sino tu capacidad para afrontarlas. Y eso marca la diferencia.